Gon es un protagonista con marcadas características que lo hacen ser la inspiración de muchos otros personajes. Muchas de ellas las mencioné en mi video anterior sobre este personaje, pero aún quedan por entender las raíces de estas características, los fundamentos de Gon Freaks y las razones de por qué ha desarrollado esa determinación, valor, testarudez y, más importante aún, por qué creó su objetivo máximo, el de encontrar a su padre. En este video exploraré esas bases de Gon y lo que, en mi opinión, lo llevó a hacer todo lo que hizo durante la trama, tanto las cosas fenomenales como las desastrosas. El origen de Gon está marcado por el abandono de sus padres y por el encuentro con el que se convertiría en su figura paterna, Kaito. Gon es un joven bastante peculiar que en muchas formas no encaja con lo que se esperaría de un niño de su edad. Sin embargo, me parece que Togashi plasmó en Gon unas características bastante congruentes con un niño que no conoció a sus padres, es decir, una negligencia emocional, que lo llevó a desarrollar problemas de autoestima, de identidad y de comportamiento autodestructivo. El joven Gon tuvo una familia amorosa que cuidó de él desde el principio. Sin embargo, claramente sí había un interés en entender por qué su padre se había ido. Por ejemplo, la decisión de convertirse en Hunter estaba motivada, entre otras cosas, porque Jin consideró esa profesión como algo más importante que ser un padre. Gon no mostró resentimientos contra Jin, pero sí tenía interés en entender qué había de especial en ser un Hunter. Con esto podemos ir entendiendo que, aunque Gon amaba a Mito y estaba en paz con haber crecido con ella, aún así tenía interés y emociones relacionadas con la partida de Jin. Más adelante, aún en su infancia, vimos que Gon conoció a Kaito, el discípulo de Jin, además de un Hunter. Este personaje le explicó a Gon muchos de los vacíos de información sobre su padre que él tenía, le compartió la inspiración que sentía por Jin y cómo el hecho de encontrarlo era la prueba más difícil que podía llevar a cabo un Hunter. Kaito se convirtió en la inspiración de Gon y aún más en su única figura paterna. En este punto, vimos que Gon adoptó los mismos objetivos y logros que Kaito estaba haciendo, es decir, convertirse en un Hunter y encontrar a Jin. En un principio, esto sonaba como algo puro y positivo, crear un objetivo en la vida y tener una inspiración. Sin embargo, me parece que aquí inició uno de los principales problemas psicológicos de Gon, que lo llevaron a caer en todo tipo de comportamientos autodestructivos. La ausencia de su padre había creado en Gon un vacío y una falta de entendimiento sobre por qué lo habían dejado. A este problema, Gon llegó a una conclusión que es bastante normal en niños que son ignorados o abandonados por sus padres, pero que, al mismo tiempo, es muy dura y equivocada. Gon asumió que las acciones de Jin fueron por su culpa. La autoestima de Gon se vio dañada por el abandono y se convenció de que algo debió estar mal en él para que las personas que más debían amarlo, sus padres, lo abandonaran. Gon se vio a sí mismo como alguien defectuoso, como alguien débil que se merecía ser abandonado y que, si quería un lugar en el mundo, tendría que probárselo a los demás. Esto puede sonar extraño en un principio, ya que estamos acostumbrados a pensar en Gon como alguien con una determinación y seguridad invencibles, alguien lleno de luz. Sin embargo, hay muchos ejemplos de comportamientos negativos de Gon durante la trama, y a lo largo de este video explicaré cómo las acciones más problemáticas de Gon siempre estuvieron originadas por este problema de autoestima, de no tener una identidad definida para sí mismo y, más importante aún, el problema de que Gon desarrolló una necesidad obsesiva de probarle al mundo que se convertiría en alguien digno, en alguien fuerte, en alguien que ya no merecía ser abandonado. La inspiración de ser Hunter y de hacerse más fuerte que Jin le heredó a Kaito y que a su vez Kaito le heredó a Gon puede ser algo excelente por sí mismo. De hecho, vimos que a Kaito le ayudó mucho para convertirse en un Hunter de primera categoría. Sin embargo, en el caso de Gon, que tenía ese problema de autoestima y de reconocimiento, esa inspiración se convirtió en una obsesión. Alimentó las inseguridades de Gon y puso toda su importancia como ser humano en el acto de encontrar a Jin. Al darle tanto peso a ese objetivo, un peso poco saludable, no es de extrañar que Gon fuera capaz de poner su vida en peligro una y otra vez, con tal de no retroceder ni un paso en ese objetivo. Al mismo tiempo, forzaba a Gon a ser egoísta y terco, ya que de otra forma podría desviarse de su camino y su identidad entera no sería digna de encontrar a Jin.
Incluso hizo que Gon pusiera en peligro en repetidas ocasiones a sus amigos, con tal de mantener esa idea de fuerza que Gon quería cumplir para ser digno de encontrar a Jin. Es importante notar que, para Gon, las cosas que lo hacían ser digno de encontrar a Jin y de convertirse en un hunter y en un ser humano que valía la pena, eran principalmente la fuerza física y el talento para el nen usado en combate. Gon asoció estos aspectos de lucha con su obsesión de demostrar su valía, por eso es que siempre aprovecha la más mínima oportunidad para entrenar. Por ejemplo, cuando jugaron con Netero a quitarle la pelota, Gon usó ese momento el mayor tiempo posible para conseguir experiencia de combate, mientras que Killua prefirió irse. De nuevo lo vimos cuando usaron a un asesino en serie para entrenar en Grid Island. Aquí, de nuevo, Gon quiso alargar la prueba lo máximo posible para poder seguir haciéndose más fuerte. También es muy importante entender que la idea de encontrar a Jin no significa conocer a Jin como persona, no significa conocerlo como padre, ni formar lazos con él, ni empezar a tratarse como padre e hijo. Esto lo explica el mismo Gon. Su sueño de encontrar a Jin era solo eso, encontrarlo, no conocerlo. Es decir, cuando Kaito le dijo a Gon que encontrar a Jin era una de las misiones más difíciles que un hunter podría lograr, Gon tomó esa misión como una forma de llenar su vacío, de arreglar su autoestima lastimada y demostrarle al mundo que era alguien digno. El hecho de conocer a Jin como padre no era el objetivo. Uno de los momentos que mejor muestran esta obsesión de Gon fue en su combate contra Hanzo. En ese combate, Gon se dio cuenta que sería imposible derrotar a ese oponente. Pero esto no era tan grave, ya que Gon pudo tener varias otras oportunidades para pasar el examen, venciendo a los otros participantes. Sin embargo, Gon se negó a dar un solo paso atrás. Dejó que le rompieran el brazo y puso su vida al límite, haciendo enfadar a un oponente que fácilmente podría matarlo. Además, al hacer esto, también hizo enfurecer a sus amigos que observaban el combate. Leorio estuvo a punto de interrumpir el combate para defender a Gon, lo que hubiera hecho que el sueño de Leorio de ser un hunter fallara y que quizá fuera lastimado o asesinado por el mismo Hanzo. Es decir, aunque esta determinación de Gon fue admirable, al mismo tiempo estuvo llena de consecuencias negativas y fue un comportamiento bastante autodestructivo, considerando que tenía muchas otras oportunidades para pasar el examen. Además, el mismo Gon mencionó durante esta pelea que no sabía por qué, pero algo le hacía sentir que si no ganaba ese combate a toda costa, jamás encontraría a Jin. Obviamente esto no tenía que ser así, incluso si se rendía en esa batalla, Gon podría haber conseguido la licencia y podría encontrar a Jin más adelante, pero para Gon era imposible considerar eso. Esta frase es la clave para entender las emociones internas que Gon tiene en ese tipo de momentos. Gon asocia de forma destructiva y extremista el hecho de ser fuerte, de ganar siempre, con ser digno de encontrar a Jin y alcanzar una autoestima como humano. De nuevo, esta determinación puede sonar admirable, pero ponerte esa presión de jamás retroceder, jamás perder un combate, es increíblemente tóxica y claramente imposible, incluso para un prodigio como Gon. Esta obsesión por probar su valía es la que llevó a Gon una y otra vez a cometer actos de locura o extremismo que sorprendían o asustaban a otros personajes. Es lo que lo hacía sacrificar su cuerpo una y otra vez. Su terquedad característica, imposible de cambiar, también venía de este fallo en su autoestima y ese miedo a no ser digno. Para Gon, perder una batalla no solo era un error momentáneo, era poner en peligro su identidad entera. Por eso, cuando Gon era menospreciado, subestimado o directamente derrotado, caía en una frustración aplastante que lo llevaba a la furia o a llorar profundamente. Por ejemplo, cuando vivió su derrota contra el enemigo que le robó su placa en el examen Hunter y la derrota frente a Hisoka al no poder devolverle la placa que Hisoka le dejó quedarse, hicieron a Gon sentir todas esas inseguridades, miedos y su falta de autoestima. Gon se quedó furioso toda la noche y al día siguiente, como él mismo explicó, tuvo que encontrar una forma de reparar su autoestima, aunque fuera un poco, y por eso buscó a Leorio y a Kurapika para ayudarlos a encontrar sus placas. Después lo vimos llorar frente a Kurapika por la impotencia que le causó ser menospreciado por Hisoka. Pero eso no bastó. La herida era tan dolorosa que se puso otra meta extremadamente peligrosa: ser capaz de golpear a Hisoka para devolverle la placa.
Esta idea fue propuesta por Hisoka, pero Gon no estaba obligado a cumplirla. Él podría haber dejado ir esa derrota, aceptando que la vida estará llena de ellas y que no puedes derrumbar toda tu vida por cada derrota en el camino. Sin embargo, como Gon ponía ese absurdo peso en su fuerza y en sus victorias, no tenía de otra más que reparar ese error a toda costa. De hecho, este objetivo de devolverle la placa a Hisoka a toda costa es bastante parecido al objetivo de encontrar a Jing a toda costa. Incluso podemos ver similitudes entre estos objetivos. Por ejemplo, cómo Gon se lastimó a sí mismo para cumplir ambos, y cómo el final de ambos objetivos consistía en devolverle un artículo a una persona más fuerte que él, la placa a Hisoka y la licencia de Hunter a Jing. El interés de Hisoka por Gon también nos ayuda a entender cómo Gon está rozando la locura cuando se trata de cumplir su objetivo. Hisoka está fuertemente interesado tanto en Gon como en Killua. De hecho, durante el arco del examen Hunter, Hisoka dijo estar más interesado en Killua. Sin embargo, poco a poco se va enfocando más en Gon, y en mi opinión, la razón es que se divierte más con los rasgos de la personalidad de Gon que con los de Killua. En Gon encuentra un oponente con un valor irracional, una determinación autodestructiva y una necesidad de ganar a toda costa. Para Hisoka, que disfruta de encontrar juguetes poderosos que pueda destruir, Gon es el juguete perfecto. Tiene un potencial terrorífico que lo hará muy fuerte, combinado con la obsesión de ser fuerte y de ganar para demostrar su valía. Killua, por otro lado, es un personaje más analítico que, dependiendo de las circunstancias, podría decidir no luchar contra Hisoka, usando todo tipo de estrategias para evitar un combate directo, pero Gon casi siempre irá de frente, enfocado en su objetivo y usando todo su ingenio durante el combate. Otro ejemplo de cómo Gon no podía lidiar con que el mundo dudara de su valía fue cuando él y Killua le mostraron su nen a Tetsugera para que los dejara ir a Grid Island. En ese primer intento, Gon y Killua no convencieron al Hunter y les dijo que volvieran después con algo más impresionante. Después de esa derrota, vimos a Gon perder la cabeza por la frustración de no ser reconocido como alguien digno, por la rabia de ser visto como alguien demasiado débil. El conflicto que tuvo con Killua durante el arco de las hormigas quimera también está muy influenciado por esta terquedad y obsesión de ser digno. Gon tomó toda la culpa del incidente en que Kaito fue vencido y capturado, y para reparar su dignidad y enmendar el fallo que según él era su culpa, Gon decidió vencer a Neferpito él solo. Esta decisión de hacerlo él solo lo confirmamos mucho antes de que se encontrara con la hormiga. Cuando Gon vio a Kaito convertido en marioneta, Gon mencionó que él solo se encargaría de Neferpito. Al tomar esta culpa y esta decisión individualista, Gon alejó a Killua, no le permitió ayudarlo y causó la desesperación que le vimos a Killua más tarde frente a Palm, por no poder ayudar a su amigo. Esa decisión de que quería vencer a la hormiga él solo también se confirma al final del arco, cuando Gon visita a Kaito para disculparse. Gon menciona con mucha tristeza que en realidad él no pudo enmendar su error solo, no pudo vencer a Neferpito completamente solo, sino que necesitó de la ayuda de sus amigos. Y es que, aunque Gon adquirió suficiente poder para vencer a Neferpito, si sus amigos no hubieran alejado a los demás guardias reales y a Meruem, Gon habría fallado incluso con todo ese poder. Gon entiende el valor de los aliados y los amigos, y muchas veces en la historia trabaja en equipo de forma perfecta. Sin embargo, cuando se trata de su objetivo de probar su valía al mundo, él siente que debe hacerlo solo, de otra forma, no estaría siendo suficientemente fuerte. Esta pequeña conversación con Kaito nos confirma que durante la invasión al palacio, Gon estaba alejando a sus aliados, especialmente a Killua, para probar que era digno de encontrar a Jing. Togashi nos indicó que los caminos de Jairo y Gon eran similares y que se encontrarán en algún momento. Una de las similitudes más fuertes es que ambos tuvieron padres ausentes, aunque de diferente forma. Uno se fue de la vida de Gon, el otro sí estaba físicamente presente, pero no existía emocionalmente en la vida de Jairo. Tanto Gon como Jairo vivieron esa negligencia emocional. Ambos pusieron mucho esfuerzo en recuperar su dignidad, pero ambos terminaron hundidos en un infierno. Jairo se hundió cuando ya no pudo fingir que su padre lo amaba, ya que su padre le mostró una indiferencia abrumadora cuando estaba siendo golpeado en la calle, y también porque se dio cuenta que cuando estuvo enfermo no fue su padre quien lo había cuidado. Gon se hundió cuando tuvo que abandonar su optimismo en el momento en que Neferpito le dijo que su amigo Kaito ya estaba muerto.
Ambos personajes tocaron fondo, pero la reacción de cada uno fue diferente. Jairo decidió matar a su padre y vengarse del mundo. Por otro lado, Gon decidió matarse a sí mismo para acabar su sufrimiento. Sin embargo, por suerte para Gon, su cuerpo fue restaurado y se le dio una segunda oportunidad de volver a empezar. La obsesión de Gon también tiene similitudes con la de Kurapika. Kurapika se obsesionó con la venganza y Gon con recuperar su dignidad. En el arco de York New, Gon intenta ayudar a Kurapika para que no sacrifique su vida en nombre de esa venganza. Por otro lado, en el arco de las hormigas quimera, Killua intenta ayudar a Gon para que no sacrifique su vida en nombre de su obsesión. Con Kurapika es más fácil entender su obsesión, ya que él es completamente consciente de ella. Kurapika sabe lo que está haciendo y las consecuencias negativas que le provoca. Es un personaje que nos lleva a su mente muchas veces y nos permite escuchar sus razonamientos internos. Mientras que en el caso de Gon, este personaje no ve de forma tan clara los errores y las causas de su comportamiento. Él no tiene esos razonamientos internos que nos ayudan a entender sus causas y efectos. Además, sus comportamientos autodestructivos se combinan con aspectos que generalmente se consideran positivos, como tener valor, tener convicción y perseguir tus sueños. Esto hace difícil detectar en dónde empiezan los errores de Gon y dónde empiezan sus aciertos. La negligencia que está llevando a Gon al extremo es bastante sutil, pero se va haciendo cada vez más innegable a medida que lo vemos destruir su cuerpo en casi cada nueva aventura que se encuentra en el camino. Cuando Gon conoce a la familia de Killua, se enoja con los Oldic por presionar a Killua a que sea el mejor asesino y el líder de la familia, a costa de su felicidad, de su tranquilidad y de sus objetivos personales. Pero, en cierta forma, Gon se hizo lo mismo. Se manipuló y amenazó para ser el mejor Hunter, el que pudiera encontrar a Jing y el que nunca perdiera, todo a costa de su propia tranquilidad, de su salud física y de sus objetivos personales que no fueran un intento desesperado de probar su valor y fuerza. Encontrarse con Neferpito protegiendo a Komugi lo hizo enfurecerse como nunca antes, ya que, en estos momentos, puso todo el peso de sus sueños y objetivos en salvar a Kaito y en vencer a Neferpito, en corregir su supuesto error y hacerse más fuerte. Sin embargo, se encontró con que, si atacaba a su enemigo, eso lo haría un asesino de una niña inocente. La frustración fue catastrófica. No había forma moralmente correcta de mostrar que era digno. Como mencioné antes, este problema también llevaba a Gon a lastimar su propio cuerpo una y otra vez. Es prácticamente una tradición que Gon se lastimara el brazo en cada arco que pasaba. Y esto, obviamente, se conecta con el último daño que le vimos hacerse, el pacto de Nen para conseguir todo el poder que pudiera tener. Este acto fue prácticamente un suicidio, la última autodestrucción generada por el dolor de ser alguien indigno y débil. La transformación de Gon fue una demostración impresionante de poder, pero, interiormente, este cambio fue un fracaso total. En su mente, Gon falló en salvar a Kaito, falló en ser fuerte y sin esto ya no podría ser digno de encontrar a Jing y de demostrar su valía. Además de perder todo eso, también estaba perdiendo a su figura paterna, el que le había salvado la vida varias veces en el pasado. Este tipo de transformaciones son comunes en los shonen, cuando el protagonista es recompensado con un nuevo poder o transformación por todo el esfuerzo realizado antes. Pero en el caso de Gon, esta transformación fue la declaración de que había fracasado en todo lo que había estado haciendo desde el inicio de la historia. Fue su liberación de su obsesión a través de la muerte y fue su última acción desesperada para terminar su existencia, llevándose con él al enemigo que le quitó todo, Neferpito. Cuando pierde un brazo contra Neferpito, Gon menciona que se siente feliz porque ahora se parece más a Kaito, refiriéndose al momento cuando Kaito perdió su brazo, mostrando que, incluso en sus últimos momentos, Gon seguía obsesionado con ser igual a Kaito y a Jing. Seguía pensando en cómo ser digno de ellos. Es necesario entender que no toda la influencia de Jing fue negativa. Aunque sería fácil decir que todo fue su culpa por ser un mal padre, la realidad es que, a medida que avanza la historia, Gon tuvo oportunidad de cambiar de rumbo varias veces, pero prefería no hacerlo. Esto no quiere decir que Gon sea malvado ni un fracaso, simplemente es un niño aprendiendo a lidiar con un error iniciado por su padre y perpetuado por él mismo. Había muchas características positivas de Jing que inspiraron a otros personajes y definitivamente también motivaron a Gon a ser un mejor Hunter y mejor persona.
Cuando Gon por fin conoció a Jing, vimos que Jing, aunque seguía siendo muy irresponsable como padre, en ningún momento culpó a Gon por la muerte de Kaito, ni lo hizo sentir que fuera alguien indigno. Todo lo contrario, le dio ánimos, le dijo que se disculpara con sus amigos por sus errores, pero que a él no le debía ninguna disculpa, y le afirmó que Gon no merecía haber muerto por lo que había pasado. En el presente, Gon tendrá que empezar de nuevo, y como Jing dijo, esta es una excelente oportunidad para replantearse sus objetivos y su identidad, sin asociarlo con esa obsesión de demostrarle algo al mundo, y con mayor seguridad sobre su valor como ser humano. Al final, Gon hace las paces con la idea de no tener un padre normal, y dice que él tampoco es un hijo normal. Deja ir su obsesión con probarle a alguien que es digno, y se queda a reconstruir su vida donde había iniciado todo, con su tía Mito. Gon deberá aplicar lo aprendido, y cuando encuentre un nuevo objetivo en la vida, tendrá que aceptar que, incluso si fallara en esos objetivos, eso no lo hará fracasar como ser humano, y no merecerá castigarse con la brutalidad que hizo antes. Como dijo Jing, deberá disfrutar los pequeños desvíos al máximo, porque ahí encontrará las cosas más importantes. Gon puede sentirse en paz con que, aunque no pudo salvar la vida de Kaito de la forma que él quería, su recorrido durante toda la trama de Hunter x Hunter también está llena de luz y de beneficios que nunca pensó tener. No fue todo oscuridad. Sobre el futuro de Gon, en mi opinión, la profesión de Hunter sí encaja muy bien con su esencia y con su personalidad, pero incluso esa profesión tendrá que ser adaptada a su nueva vida. Por ejemplo, pienso que Gon podría ser un Hunter que estudia la naturaleza, así como lo son Kaito y sus amigos. Muchas veces vimos que Gon está fuertemente conectado con los animales y con las plantas. Por ejemplo, muestra conocimiento de haberlas estudiado cuando va a una cita con Palm, y encajó inmediatamente en el equipo de Kaito cuando investigaban a las hormigas quimera. También pudimos ver durante la historia que Gon tiene un gusto honesto por el combate. Cuando se enfrentó a Hisoka por primera vez, mencionó que, aunque sintió miedo de morir, también se sintió feliz por la pasión del combate, y en más de una de sus batallas veíamos a Gon disfrutando al máximo. Creo que Gon mantendrá el entrenamiento y la habilidad de combatir en esa nueva vida que construirá. Otros momentos cuando veíamos una felicidad pura en Gon era cuando dedicaba toda su atención a ayudar a alguno de sus amigos. Aunque en general se enfocaba en su objetivo de encontrar a Jing, hay ocasiones en que pone en pausa ese objetivo, por ejemplo, para rescatar a Killua de su familia o para ayudar a Kurapika contra el Genei Ryodan. De hecho, en esos momentos de ayudar a sus amigos, era cuando Gon se mostraba más relajado, más paciente y más sabio. Por si no quedó claro, Gon se convirtió en uno de mis personajes favoritos de Hunter x Hunter. ¿Ustedes qué piensan de este fantástico personaje? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.